de Matemáticas y Física para Todos les da la bienvenida a nuestro curso. Durante este año aprenderán a diferenciar entre los fenómenos físicos, químicos y biológicos. Realizarán actividades para desarrollar la habilidad de observar y describir objetos y fenómenos, y tendrán una primera visión de los fenómenos mecánicos. Todo lo que existe a nuestro alrededor y no ha sido creado por el hombre recibe el nombre de naturaleza, y cualquier cambio que se produzca en ella se denomina fenómeno natural. Estos fenómenos, como ya se había mencionado, se dividen en tres: los biológicos, los químicos y los físicos. Los fenómenos biológicos están relacionados con la vida en el universo, el crecimiento, el desarrollo, el funcionamiento y la muerte de los elementos vivos. En los fenómenos químicos se producen cambios en la estructura de los objetos o elementos que intervienen, en general irreversibles. No se recuperan las estructuras originales. En los fenómenos físicos no cambia la estructura interna de los objetos o los elementos que intervienen. Los fenómenos biológicos están relacionados con la vida en el universo. ¿Cómo nace una planta, un animal o un microorganismo? ¿Cómo se desarrollan estos elementos que están vivos? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo es su estructura interna y externa? ¿Y cuánto viven en su forma natural? Este es el objeto del estudio de la biología. Un ejemplo de un fenómeno biológico es el estudio de las células de las plantas. Al quemar un papel, este se convierte en cenizas. Ha cambiado la estructura del objeto. Se ha producido un fenómeno químico. Cuando un ácido actúa sobre un cuerpo, ambas sustancias se convierten en una tercera, con características muy diferentes. El movimiento de un cuerpo al trasladarse de un punto a otro es un fenómeno físico, porque el cuerpo no cambia su forma, ni su tamaño, ni su estructura. La reflexión de la luz en un espejo es también un fenómeno físico, porque la luz no cambia su esencia ni su estructura. Es importante saber que es muy difícil encontrar en la naturaleza un fenómeno que sea totalmente químico o biológico o físico. Por ejemplo, en la caída de una fruta de un árbol se producen fenómenos naturales de los tres tipos. Por eso los biólogos, los químicos y los físicos realizan experimentos en sus laboratorios para reproducir la parte de los fenómenos que les interesa. Ahora podemos establecer una primera conclusión, de acuerdo con lo que hemos visto. La física es la parte de las ciencias naturales que estudia los cambios que se producen en el universo sin tener en cuenta las transformaciones internas que experimentan los cuerpos o elementos que participan. Debemos tener en cuenta que los fenómenos en la naturaleza no solamente se producen en los cuerpos, sino también en elementos como la luz, las partículas que componen a los átomos y la llama de fuego. Al ser humano le interesa conocer por qué se produce un determinado fenómeno o cambio. Necesita saber en qué condiciones se produce, es decir, cuándo se produce y cuándo no. Existen dos vías para llegar a estos conocimientos: teóricamente o experimentalmente. Necesitamos ahora comprender en toda su extensión qué es una teoría física y qué es un experimento.
Una teoría física es una afirmación que explica las causas que originan un fenómeno. Por ejemplo, un cuerpo que se suelta desde cualquier altura siempre se precipita hacia la superficie de la Tierra. La primera conclusión que se extrae de este fenómeno es que la velocidad del cuerpo desde que se suelta hasta que llega al suelo va aumentando. Para que la velocidad aumente, debe estar actuando una fuerza sobre el cuerpo y se puede proponer, así como lo hizo Newton, que la Tierra atrae al cuerpo. Ya tenemos la teoría de la causa por la que los cuerpos caen. Se puede seguir trabajando en esta idea hasta que pueda obtener una expresión matemática que cumpla con ella. Después que se plantea la teoría, para que sea totalmente aceptada, hay que observar muchas veces la caída de un cuerpo y realizar mediciones de tiempo, de alturas y de velocidades en las mismas condiciones en que se produciría el fenómeno de forma natural. Estamos comprobando una teoría experimentalmente. Estamos haciendo un experimento. Muchas veces el proceso se invierte. Primero se hace el experimento y luego se esboza la teoría. Pero en todos los casos, para conocer las causas de un fenómeno, hay que observar, medir y sacar conclusiones, es decir, hacer experimentos. Entonces podemos concluir. Realizar un experimento es reproducir un fenómeno para poder observarlo muchas veces y poder sacar conclusiones sobre dicho fenómeno. Una teoría física es una fundamentación aceptada de las causas que originan un fenómeno físico y de los efectos que él mismo produce. Cuando se tiene una teoría física sobre un fenómeno y se comprueba experimentalmente su certeza, entonces se puede asegurar que se ha descubierto una ley física. La observación de los fenómenos físicos, la descripción de lo observado y las conclusiones que de este proceso puedan extraerse son un factor fundamental para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. En las próximas actividades se realizarán ejercicios prácticos para desarrollar sus habilidades en la observación y en la descripción de los fenómenos físicos. Nos vemos en la próxima actividad.